¿Alguna vez has sentido que hay secretos tan oscuros que jamás verían la luz? En un mundo donde el poder parece inquebrantable y donde la voz de las víctimas suele quedar en el olvido, esta historia muestra que la verdad, aunque aplastada por años, puede encontrar su camino. Sofía, una periodista incansable, y Elena, una sobreviviente decidida a alzar su voz, se unieron para destapar una red de abuso y corrupción protegida por los más poderosos. Esta no es solo una historia de investigación periodística, es un símbolo de resistencia, de valentía y de justicia que se niega a ser silenciada. Acompáñanos a descubrir cómo, incluso en medio de amenazas y sacrificios, la verdad puede salir a la luz y transformar vidas. Sofía caminaba con pasos ligeros pero firmes hacia el auditorio. Aquella conferencia sobre derechos humanos, organizada en una de las prestigiosas universidades de la ciudad, había reunido a activistas, periodistas y defensores de diversas causas. Para ella, este tipo de eventos no solo eran espacios de aprendizaje, sino una oportunidad invaluable para conectar con personas que, como ella, estaban dispuestas a desafiar las injusticias del sistema. La tarde estaba apenas comenzando cuando Sofía se encontró con Elena, una mujer cuya presencia parecía rodeada de un halo de misterio. La mirada de Elena, profunda y marcada por un pasado incierto, atrapó a Sofía desde el primer momento. No fue necesario decir mucho. Ambas sintieron una conexión, casi como si se reconocieran en un mar de desconocidos. Había algo en los ojos de Elena, en su postura y en el silencio que la rodeaba, que gritaba una verdad enterrada. La charla comenzó de manera casual, casi tímida. Sofía, acostumbrada a escuchar las historias más desgarradoras, se percató de que había algo distinto en Elena, algo frágil pero poderoso. Al principio, las palabras de Elena salieron con lentitud, pesadas, como si cada una cargara con el peso de años de silencio y represión. Sofía sabía cuándo debía dejar espacio y tiempo para que el otro hablara. Con una paciencia que solo se adquiere tras años de escuchar y documentar historias de dolor y superación, la periodista esperó, dejando que Elena abriera su corazón a su propio ritmo. Poco a poco, entre pausas y miradas perdidas, Elena comenzó a esbozar fragmentos de su historia, revelando una vida marcada por la opresión y el abuso, un secreto que había guardado con recelo durante demasiado tiempo. Sofía tomó cada palabra como un tesoro. Sabía que, en su línea de trabajo, conseguir testimonios como el de Elena era raro y, sobre todo, valioso. Pero esta vez no se trataba solo de una fuente de información. Había algo en Elena que la hacía especial, algo que trascendía el rol de entrevistada. Sofía podía sentir la vulnerabilidad y la valentía en cada palabra entrecortada, en cada silencio que parecía decir más de lo que cualquiera se atrevería. Era claro que Elena no solo buscaba ser escuchada, sino también encontrar justicia, liberar aquello que la había atormentado durante tanto tiempo. Por un instante, la periodista dejó de pensar en el artículo, en la historia que podía salir de esa conversación, y se concentró únicamente en la mujer frente a ella. Había algo profundamente humano en ese momento, algo que hacía que todas las barreras entre entrevistador y entrevistado desaparecieran. A medida que la charla avanzaba, Elena fue soltando más fragmentos de su pasado, aunque aún de manera cautelosa. Sofía se percató de que esta historia era diferente a cualquier otra que hubiera escuchado. No solo por el dolor evidente en cada palabra, sino por la magnitud de lo que insinuaba. Personas de poder, figuras que se creían intocables, parecían estar implicadas en los oscuros episodios que ella describía. Elena no mencionaba nombres, pero los detalles eran lo suficientemente claros como para entender que detrás de su historia había una red de secretos que pocos se atreverían a desafiar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, sabía que aquella historia, de ser publicada, tendría repercusiones inimaginables. Sin embargo, algo dentro de ella, quizás ese impulso de justicia que la había llevado a dedicarse al periodismo, le decía que debía seguir adelante, que Elena necesitaba ser escuchada. La conexión entre ambas se hizo cada vez más fuerte. Sofía, quien siempre había mantenido una distancia profesional con sus entrevistados, se sintió incapaz de adoptar esa postura con Elena. Había algo en la vulnerabilidad de esta mujer que la conmovía profundamente, que removía algo dentro de ella. Era como si, por primera vez en su carrera, se encontrara frente a una historia que no podía simplemente documentar y publicar. Sentía la necesidad de proteger a Elena, de acompañarla en ese proceso doloroso de sacar a la luz lo que por tanto tiempo había estado enterrado. Por su parte, Elena, que había vivido años de aislamiento emocional, encontró en Sofía una figura de apoyo, alguien que no solo escuchaba, sino que entendía. Con cada palabra, con cada pausa, la barrera de desconfianza que había construido para protegerse se desmoronaba poco a poco. Sofía,
que había llegado a esa conferencia con la intención de encontrar nuevas perspectivas sobre derechos humanos, se fue con una misión mucho más grande. Sabía que lo que Elena había empezado a revelarle era solo el comienzo de una historia que pondría a prueba no solo su capacidad como periodista, sino también su valentía. Antes de despedirse, le prometió a Elena que estaría allí, que escucharía su historia completa y que, juntas, buscarían justicia. No era una promesa que tomara a la ligera, sentía en sus propias entrañas el peso de cada palabra. Con una mirada de comprensión y un apretón de manos, sellaron ese pacto tácito, ese acuerdo no dicho de enfrentarse, juntas, a los monstruos del pasado. Cuando Sofía salió del auditorio, no podía sacarse de la cabeza el encuentro que acababa de vivir. Su mente bullía con preguntas y con una sensación de urgencia que pocas veces había experimentado. Sabía que, de continuar por este camino, se enfrentaría a obstáculos y quizás a riesgos, pero algo le decía que no podía dar marcha atrás. La historia de Elena no solo tenía el poder de impactar a la sociedad, sino de abrir una puerta a la verdad que muchas veces quedaba oculta por miedo o conveniencia. Aún sin tener claro el rumbo que tomaría, Sofía estaba decidida a ir hasta el fondo de esa historia, a documentar cada fragmento de verdad que Elena estuviera dispuesta a compartir. Así, ambas mujeres quedaron unidas por un propósito común, uno que las llevaría a descubrir las caras ocultas del poder y la opresión. Sofía, con su determinación y habilidades de investigación, y Elena, con su valentía para hablar después de tanto tiempo de silencio, formarían un dúo inesperado pero potente. Este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre, un viaje que las llevaría a cuestionar y desafiar fuerzas que pocas personas se atreven a enfrentar. Cada paso que dieran a partir de ese encuentro sería un paso hacia una verdad oculta, hacia una historia que merecía ser contada sin censura ni miedo. Las primeras entrevistas entre Sofía y Elena se llevaron a cabo en un café discreto, alejado de la multitud y los ojos curiosos. Era un lugar modesto, con mesas pequeñas y una atmósfera de intimidad que permitía que las palabras fluyeran sin temor. Cada vez que Elena comenzaba a hablar, sus palabras parecían pesar más que el aire mismo, cargadas de años de silencio, el dolor acumulado se hacía tangible en su voz temblorosa. Sofía, como periodista experimentada, había escuchado historias difíciles, pero esta vez sentía que estaba frente a algo diferente. En cada sesión, Elena relataba su historia como quien va quitando capa tras capa de una herida aún abierta. Sofía anotaba cada detalle con precisión, consciente de que lo que estaba escuchando no solo era una confesión, sino un grito de justicia que debía ser escuchado. A medida que las entrevistas avanzaban, las confesiones de Elena se volvían cada vez más desgarradoras. Con una mezcla de dolor y determinación, comenzó a hablar de eventos específicos, situaciones de abuso que se extendieron por años y que ella había soportado en silencio. Pero lo que más perturbaba a Sofía era la presencia de personas influyentes en esos relatos, figuras de alto poder que usaban su posición para mantener a Elena en un estado de vulnerabilidad. Ella detallaba cómo aquellos que debían protegerla, en realidad, habían sido sus verdugos. En cada sesión, Elena revelaba nombres y posiciones, hombres y mujeres que, desde las alturas del poder, se aseguraban de que sus crímenes quedaran impunes. Sofía anotaba cada palabra con un nudo en el estómago, comprendiendo la magnitud de lo que tenía entre manos. Para Sofía, cada reunión con Elena significaba una inmersión profunda en un abismo de corrupción y abuso de poder. Cada detalle parecía conectar con un sistema más amplio de complicidad y silencio. La periodista, habituada a lidiar con temas complejos, no podía evitar sentirse impactada. En sus notas, cada nombre, cada lugar, representaba un desafío para su ética profesional y su valentía personal. Sofía sabía que documentar y publicar esta historia implicaría enfrentar a individuos con poder suficiente como para intentar silenciarla, y aún así, estaba decidida a continuar. Su sentido de la justicia, esa chispa que la había llevado a convertirse en periodista, la empujaba a seguir, a buscar cada detalle que pudiera ayudar a iluminar la verdad detrás de la oscuridad en la que Elena había vivido atrapada. Para Elena, las sesiones de entrevista eran un proceso de liberación, aunque doloroso. Cada palabra era un paso hacia su sanación, aunque significara revivir aquellos episodios traumáticos. Ella confesaba, con lágrimas en los ojos, cómo el sistema había fallado en protegerla y cómo aquellos a quienes había acudido en busca de ayuda le dieron la espalda o, peor aún, aprovecharon su situación. Elena contaba cómo había aprendido a vivir con el miedo constante, con la sensación de estar atrapada en una red invisible de amenazas y manipulación. Sofía sentía su dolor, lo percibía en cada pausa, en cada mirada perdida mientras recordaba lo que había soportado. No solo se trataba de revelar los abusos, sino de exponer la impunidad de quienes se creían intocables. Para ambas,
Esta era una misión personal que iba mucho más allá de una simple entrevista. En una de las entrevistas, Elena narró un episodio en particular que estremeció a Sofía. Con la voz apenas audible, relató cómo uno de sus agresores, una figura pública muy reconocida, la había manipulado y humillado, utilizando su poder e influencia para asegurar que nadie creyera en su testimonio. Elena explicó que, tras cada intento de hablar, recibía advertencias que le recordaban que su voz no sería escuchada y que cualquier intento por exponer la verdad tendría consecuencias graves. Este detalle fue un punto de inflexión para Sofía, quien entendió que esta historia tenía ramificaciones profundas no solo para Elena, sino para otras personas que pudieran estar en situaciones similares. La periodista, conmocionada pero decidida, comenzó a planear cómo haría para proteger tanto a su fuente como a sí misma en esta arriesgada investigación. Con cada revelación, Sofía sentía que la historia se volvía más peligrosa, más compleja. Ya no era solo una historia de abuso, se trataba de una red de poder e impunidad que permitía que personas influyentes explotaran su posición sin miedo a las repercusiones. Sofía sabía que la publicación de esta historia traería consigo una ola de controversia y que probablemente enfrentaría intentos de censura. Sin embargo, su compromiso con la verdad y con la justicia era más fuerte que cualquier temor. Durante una de las pausas de la entrevista, le expresó a Elena su convicción de que esta historia debía ser conocida, de que era su deber como periodista hacer que el mundo escuchara lo que había pasado. Ambas mujeres sintieron en ese momento que estaban en el mismo lado de la lucha, unidas por un objetivo común que las fortalecería en medio de la adversidad. Elena, aunque temerosa, sintió un atisbo de esperanza al escuchar las palabras de Sofía. Después de años de vivir bajo la sombra del miedo, había encontrado a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Con lágrimas en los ojos, le agradeció a Sofía por escucharla, por creer en ella cuando tantos otros le habían dado la espalda. La periodista le aseguró que, mientras ella pudiera, no permitiría que su historia fuera silenciada nuevamente. En ese instante, ambas comprendieron que lo que estaban haciendo no era solo una denuncia, sino un acto de resistencia contra un sistema que había fallado. Se tomaron de las manos, sellando una promesa silenciosa de llevar esta historia hasta el final, sin importar las consecuencias. La periodista, al regresar a su oficina, se encontró revisando sus notas con una mezcla de determinación y cautela. Sabía que cada detalle, cada palabra de Elena, era un testimonio valioso y frágil, y que cualquier error podría ser devastador. Con la ayuda de sus colegas de confianza, comenzó a recopilar información adicional, a verificar cada nombre, cada lugar. La historia estaba tomando forma, y con ella, una red de contactos y fuentes que podrían corroborar las revelaciones de Elena. Sin embargo, en medio de la preparación, Sofía empezó a notar señales de que su investigación no pasaba desapercibida, pequeñas advertencias, llamadas anónimas, todo apuntaba a que alguien sabía lo que estaba haciendo y quería detenerla. Aún así, Sofía decidió continuar, consciente de que su compromiso con la verdad era más fuerte que cualquier amenaza. Así, las entrevistas continuaron, con más fuerza y determinación en cada sesión. Sofía y Elena estaban conscientes de los riesgos, pero la conexión que habían formado era un vínculo de solidaridad y de coraje. Sofía sabía que esta historia no era solo de una víctima, sino de muchas personas que habían sido silenciadas por un sistema injusto. Para ella, darle voz a Elena significaba también dar voz a todos aquellos que nunca habían sido escuchados. Elena, por su parte, sentía que, por primera vez, su dolor no había sido en vano, que había una posibilidad real de justicia y de cambio. Ambas mujeres, a pesar de las adversidades, estaban decididas a seguir adelante, a desentrañar cada capa de aquella red oscura que parecía proteger a los poderosos. Este era solo el inicio de una investigación que desafiaría el poder, una búsqueda que pondría a prueba la valentía y la resiliencia de ambas. Cada palabra, cada entrevista, era un paso más en un camino lleno de peligros, pero también de esperanza. Sofía sabía que, al final de este recorrido, la verdad tendría que salir a la luz. Elena, por su parte, confiaba en que esta historia sería su redención, su oportunidad de liberar todo el dolor que había guardado. En un mundo donde la justicia parecía inaccesible, ambas mujeres estaban decididas a hacer que su historia fuera escuchada. Sofía comenzó su investigación con una determinación renovada. Sabía que este caso representaba uno de los desafíos más grandes de su carrera, no solo por la profundidad de las revelaciones, sino por la fuerza invisible que mantenía estos secretos ocultos. Su primera tarea fue rastrear documentos antiguos y archivos públicos en busca de cualquier rastro que corroborara las confesiones de Elena. Cada documento revisado parecía confirmar que no estaba simplemente frente a un caso de abuso aislado, sino ante una red de poder que operaba en las sombras. La periodista,
Entrenada para identificar patrones y señales, comenzó a construir un mapa mental de nombres, lugares y fechas que conectaban cada pieza en un esquema más amplio. El siguiente paso fue contactar a otras posibles víctimas y testigos, personas que pudieran aportar más información sobre los hechos. Sin embargo, esta parte de la investigación no fue fácil. La mayoría de los testigos que logró encontrar tenían miedo de hablar, pues muchos habían sufrido represalias en el pasado al intentar alzar la voz. Sofía tuvo que ganarse su confianza, haciéndoles saber que sus testimonios serían tratados con la mayor cautela. Algunos finalmente se animaron a contar su versión, revelando más detalles de los abusos y los mecanismos de manipulación utilizados para mantenerlos en silencio. Aunque las historias eran fragmentadas y dispersas, cada testimonio le brindaba a Sofía un nuevo ángulo para entender la magnitud de la red de abuso y complicidad que se ocultaba en el trasfondo. Pronto, Sofía se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio peligroso. Cada vez que intentaba profundizar en los archivos públicos o solicitar registros específicos, encontraba trabas burocráticas y evasivas inusuales. Fuentes que al principio parecían dispuestas a ayudar repentinamente se retractaban o simplemente dejaban de responder sus llamadas. Era como si un sistema invisible se activara para proteger ciertos secretos, haciendo evidente que alguien, en algún lugar, estaba observando sus movimientos. Lejos de desmotivarla, estos obstáculos aumentaban su deseo de llegar al fondo de la verdad, aunque significara enfrentar amenazas. Cada muralla que encontraba le confirmaba que esta historia tenía un valor incalculable, y Sofía no estaba dispuesta a rendirse ante la primera señal de resistencia. Las advertencias no tardaron en llegar. Una noche, al revisar sus correos, notó varios mensajes sin remitente que contenían frases vagas, pero inquietantes, sugiriendo que debía abandonar la investigación. Al principio, Sofía los ignoró, atribuyéndolos a tácticas de intimidación típicas de quienes se sentían amenazados por la verdad. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus indagaciones, las advertencias comenzaron a tornarse más personales, incluyendo detalles que solo alguien que la estuviera vigilando podría conocer. Sofía empezó a sentir una inquietud constante, una especie de vigilancia invisible que la acompañaba. A pesar de ello, su compromiso con la historia era más fuerte que el miedo. Sabía que detenerse ahora significaría rendirse a las mismas fuerzas que habían silenciado a Elena por tanto tiempo. En un momento crucial de la investigación, Sofía recibió una pista anónima que la llevó a descubrir un archivo confidencial que contenía datos incriminatorios sobre algunos de los nombres que Elena había mencionado. Mientras leía cada documento, se daba cuenta de que esta red de abuso estaba mucho más extendida de lo que había imaginado. Personas de alto perfil aparecían relacionadas con situaciones sospechosas y la protección que habían recibido era evidente en cada expediente que había sido modificado o manipulado. El impacto de este descubrimiento fue profundo. Sofía entendía que lo que tenía entre manos no solo era una denuncia de abuso, sino una historia de corrupción sistémica que protegía a los poderosos. Sin embargo, en lugar de desanimarse, esto aumentó su determinación de sacar todo a la luz. Los días se convirtieron en noches de trabajo arduo y constante, revisando y corroborando cada dato, cada nombre y cada lugar. Sofía sabía que cualquier error podía poner en riesgo tanto su credibilidad como la seguridad de Elena. Decidió compartir algunos de sus hallazgos con colegas de confianza, quienes, conscientes de la gravedad de la situación, le ofrecieron su ayuda y apoyo. Juntos, comenzaron a trazar un plan para proteger la historia y evitar que fuera censurada. Para Sofía, no había vuelta atrás. Con cada paso, se convencía más de que esta investigación tenía el potencial de generar un cambio real, de desmantelar una estructura que por años había mantenido a las víctimas en silencio y a los culpables libres de consecuencias. En una de sus entrevistas más recientes, Sofía se encontró con una nueva víctima, alguien que, sin saberlo, corroboró varios de los detalles que Elena había compartido. Esta persona, al igual que Elena, había vivido años de silencio, convencida de que nadie la escucharía. Sin embargo, al ver la determinación de Sofía, encontró el valor para contar su historia. Fue un momento crucial para la periodista, pues sabía que con cada voz que se sumaba, la historia de Elena se hacía más sólida, más difícil de ignorar. Sofía, movida por la valentía de estas personas, se comprometió aún más a proteger sus identidades y a llevar sus testimonios a la luz de la manera más respetuosa y precisa posible. Así, Sofía continuó, consciente de que cada día la acercaba más a una verdad que muchos preferían mantener en las sombras. Sabía que estaba tocando fibras sensibles, desafiando intereses de personas poderosas y enfrentando riesgos que cualquier otra persona evitaría. Pero el compromiso con la justicia, con el valor de dar voz a quienes habían sido silenciados, era más fuerte que cualquier amenaza. Con cada documento que lograba desenterrar,
Con cada nuevo testimonio, la historia de Elena y de todas las víctimas adquiría una dimensión más amplia, más urgente. Este era solo el comienzo de un viaje peligroso, uno que pondría a prueba la fortaleza de Sofía y de todos los involucrados. Pero para la periodista, era un camino que debía recorrer, un llamado que no podía ignorar. La verdad, por dolorosa y compleja que fuera, merecía ser escuchada. Sofía sabía que, al final de este trayecto, la justicia y la esperanza de un cambio real estaban esperándola. La investigación había avanzado, pero con cada paso, las amenazas parecían multiplicarse, adoptando un tono más oscuro y personal. Sofía, al principio, intentó ignorarlas, convencida de que eran tácticas de intimidación que solo buscaban sembrar el miedo. Sin embargo, una mañana, al revisar su buzón, encontró una carta sin remitente que describía algunos de sus movimientos recientes, detalles tan precisos que era imposible atribuirlos a una simple coincidencia. Aquella misiva llevaba un mensaje claro: sabemos quién eres y lo que estás haciendo. Al leer esas palabras, Sofía sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. Sabía que esta investigación tenía el potencial de incomodar a personas poderosas, pero hasta ese momento no había considerado el riesgo directo para su seguridad. A medida que pasaban los días, las advertencias se tornaron más inquietantes. Las llamadas anónimas a su teléfono se volvieron una constante en horas tan inoportunas como la madrugada, y los mensajes que recibía no dejaban espacio a la interpretación. «Deja el caso mientras puedas», le decía una de esas voces, antes de colgar abruptamente. Sofía no sabía si estas amenazas venían de una sola persona o de varios implicados, pero lo que estaba claro es que alguien quería que abandonara la investigación. Sin embargo, lejos de hacerle replantear su compromiso, estos incidentes solo reforzaban su convicción de que estaba en el camino correcto. Cada amenaza confirmaba que esta historia, la historia de Elena, era demasiado importante como para dejarse intimidar. A medida que las amenazas aumentaban, Sofía se percató de que incluso dentro de su entorno laboral empezaban a surgir dudas sobre la conveniencia de continuar. Su editor, un hombre en quien confiaba y que siempre había apoyado su trabajo, la llamó a su oficina un día, con una expresión seria en el rostro. «Sofía», le dijo, «entiendo tu compromiso, pero creo que deberías reconsiderar el rumbo de esta historia. Esto va mucho más allá de una simple investigación». La periodista sabía que las palabras de su jefe no eran una advertencia vacía, eran la voz de la experiencia que intentaba protegerla. Pero para Sofía, detenerse no era una opción. Agradeció el consejo de su editor y, con una determinación tranquila, le dejó claro que esta historia merecía ser contada. Sin embargo, las advertencias no se detuvieron ahí. En una ocasión, después de una larga jornada de trabajo, Sofía encontró las llantas de su coche desinfladas y una nota pegada en el parabrisas: «Es tu última oportunidad de dejarlo». Aunque la amenaza era implícita, el mensaje estaba claro. Alguien quería que Sofía sintiera el peligro, que supiera que estaban cerca y que podían hacerle daño si no abandonaba el caso. La periodista sintió un nudo en el estómago, pero también una fuerza renovada en su interior. Sabía que estas advertencias eran una señal de que estaba pisando los talones de una verdad que otros querían mantener oculta. Para Sofía, cada obstáculo era una confirmación de que debía seguir adelante, de que la historia de Elena y de todas las víctimas necesitaba ser escuchada sin censura ni miedo. Las amenazas comenzaron a afectar no solo su trabajo, sino su vida personal. Sofía notaba cómo la tensión aumentaba, cómo su entorno cotidiano se llenaba de una inquietud constante. Caminaba por la calle con la sensación de ser observada, y cada sonido extraño en su casa la hacía sobresaltarse. La situación empezó a pesarle. Era como si cada aspecto de su vida estuviera teñido de una sombra invisible. Aún así, no podía dejar de pensar en Elena y en todas las personas que habían confiado en ella. Sabía que, si abandonaba la investigación ahora, todas esas voces volverían a ser silenciadas. Sofía se armó de valor y decidió que no permitiría que el miedo la alejara de su propósito. Decidida a continuar, comenzó a tomar precauciones adicionales. Compartió algunos de los avances de la investigación solo con colegas en quienes tenía plena confianza y reforzó la seguridad de sus archivos. Sabía que debía proteger cada documento, cada testimonio que había reunido, y empezó a organizar todo de manera que, en caso de que algo le ocurriera, la historia pudiera salir a la luz. Sofía se enfrentaba a una presión constante, pero su convicción era más fuerte que cualquier temor. No se trataba solo de hacer justicia por Elena, sino de proteger el derecho de las víctimas a ser escuchadas y de dar voz a los que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. Un día, recibió una llamada de una fuente inesperada. Se trataba de un abogado que había oído sobre la investigación y estaba dispuesto a ofrecerle su apoyo.
Conocía bien los riesgos de enfrentarse a personas poderosas y comprendía que Sofía necesitaba protección legal para evitar que la historia fuera censurada o manipulada. La periodista, aunque sorprendida, aceptó el apoyo con gratitud. Sabía que este aliado le daría una base de seguridad para continuar su trabajo, un respaldo que podría ser crucial en los momentos más difíciles. Con esta ayuda, Sofía se sintió un poco menos vulnerable y más fortalecida para continuar con la investigación. A pesar de las precauciones, el peligro seguía presente. En sus entrevistas con nuevas víctimas, Sofía descubrió patrones de abuso similares al de Elena, historias de manipulación y amenazas que coincidían en muchos detalles. Esto le dio un nuevo impulso, una certeza de que lo que estaba haciendo era importante y necesario. Cada vez que escuchaba un nuevo testimonio, sentía una responsabilidad mayor de exponer a los culpables y de hacer justicia para las personas que habían sufrido en silencio. Sabía que el camino era peligroso, pero también que la historia que estaba construyendo era un grito de verdad que no podía ser ignorado. Con cada nuevo día, Sofía se acercaba más a la verdad y con cada avance, las amenazas se hacían más explícitas. Pero la periodista no estaba dispuesta a detenerse. Su compromiso con la justicia, su conexión con Elena y todas las víctimas que habían confiado en ella le daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Sabía que no estaba sola en esta lucha y que, al final del camino, la verdad y la justicia merecían cualquier riesgo. Para Sofía, no había vuelta atrás, la historia debía contarse, y ella estaba decidida a llevarla hasta el final, sin importar las consecuencias. Con cada avance en su investigación, Sofía comenzó a notar un efecto inesperado, más personas decidieron dar un paso adelante. Al enterarse de su investigación, algunas víctimas de situaciones similares a las de Elena sintieron que quizás, después de años de silencio, finalmente podrían ser escuchadas. Para estas nuevas voces, Sofía representaba una oportunidad única de contar sus historias y encontrar la justicia que les había sido negada por tanto tiempo. Al principio, la periodista se sorprendió por la cantidad de personas que la contactaban, pero rápidamente comprendió que estaba ante algo mucho más grande que una historia individual. Esta investigación era el puente hacia una verdad que llevaba años reprimida y necesitaba ser desenterrada. Cada nuevo testimonio que Sofía escuchaba servía para reafirmar los patrones de abuso y complicidad que Elena le había descrito. Algunas de las víctimas habían cargado con sus historias en soledad durante años, convencidas de que nadie les creería. Al recibirlas, Sofía se mostró empática y paciente, consciente de la vulnerabilidad de cada persona y del inmenso valor de sus palabras. Les ofreció un espacio seguro donde sus experiencias fueran tratadas con el respeto que merecían. Estos nuevos relatos no solo llenaban vacíos en la historia de Elena, sino que también añadían peso y credibilidad a la investigación. Para Sofía, cada testimonio era una pieza esencial que confirmaba el sistema de abuso y poder que se escondía detrás de aquellas figuras intocables. El flujo constante de nuevas víctimas y testigos le hizo comprender a Sofía que estaba lidiando con un sistema mucho más amplio de lo que inicialmente había pensado. La historia de Elena, que al principio había tomado como un caso único, se transformó en la representación de un patrón de abuso que parecía operar bajo una red de protección invisible. Cada vez que alguien nuevo se acercaba para contar su historia, Sofía entendía que el nivel de complicidad y encubrimiento era profundo y sistemático. Estaba reuniendo, con cada entrevista y cada detalle, las piezas de un rompecabezas complejo que hasta ahora había estado oculto bajo un manto de miedo y silencio. Esta verdad, aunque dolorosa, le dio a Sofía una fuerza renovada. Ya no se trataba solo de una investigación, sino de una causa que trascendía su papel de periodista. Fue en este contexto de descubrimiento constante que apareció un nuevo aliado en su camino, un abogado defensor de derechos humanos. Conocido por asumir causas difíciles y peligrosas, el abogado había escuchado rumores sobre la investigación de Sofía y decidió ofrecerle su apoyo. Desde el principio, comprendió los riesgos y el nivel de poder que Sofía estaba enfrentando. Sin dudarlo, le ofreció su protección y asesoría legal, sabiendo que su experiencia en el campo podía ser la diferencia entre avanzar o quedar atrapada en las represalias que podrían surgir. Para Sofía, la llegada de este aliado fue un alivio. La presencia de alguien que entendía los riesgos legales y podía guiarla en el proceso le dio una nueva seguridad y una confianza renovada para continuar con su trabajo. Con el respaldo del abogado, Sofía encontró en él un apoyo indispensable para afrontar los obstáculos que surgían. Este apoyo no solo le dio tranquilidad, sino que también le permitió tomar decisiones estratégicas para avanzar en la investigación sin arriesgar la integridad de sus fuentes. Con cada sesión que mantenían, planificaban cómo proteger mejor los testimonios, evitar posibles censuras y asegurar que la historia pudiera llegar al público sin interferencias. El abogado,
comprometido con la justicia, veía en esta investigación una oportunidad para enfrentar el abuso de poder de una manera que pudiera generar un impacto real en la sociedad. Su respaldo legal fue para Sofía una especie de escudo en medio de la tormenta, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. El apoyo del abogado y la llegada de nuevos testimonios hicieron que Sofía redoblara su esfuerzo. Comenzó a entrevistar a más víctimas, siempre manejando con cautela cada entrevista, cada documento y cada palabra. Sabía que estaba construyendo una narrativa que no solo expondría a los culpables, sino que también podría ofrecer justicia a quienes habían sido silenciados. Cada entrevista, cada nueva conexión que lograba hacer, añadía una capa de profundidad a la historia. Sofía sentía que, por primera vez, el relato de Elena estaba cobrando una dimensión que nadie podría ignorar. A través de estos testimonios, la historia de abuso y corrupción se convertía en un espejo de una realidad que afectaba a muchas personas, y Sofía se comprometía a que su voz sería amplificada con cada nuevo avance en la investigación. Al ver el creciente número de testimonios y pruebas, otros colegas se unieron en silencio a la causa. Algunos, preocupados por los riesgos, decidieron ayudar de forma anónima, aportando información y verificando detalles que respaldaran la investigación. Sofía encontró en ellos una red de apoyo invaluable, una comunidad de personas comprometidas con la verdad y dispuestas a colaborar para que esta historia saliera a la luz. Cada uno, desde su especialidad y su propio contexto, ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio, conscientes de que estaban trabajando en algo mucho más grande que ellos mismos. Sofía sintió que la historia de Elena se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, una verdad colectiva que debía ser defendida. Sin embargo, mientras la investigación avanzaba y la red de apoyo crecía, las amenazas no cesaron. Al contrario, parecían aumentar en frecuencia e intensidad. Sofía comenzó a recibir mensajes aún más explícitos, advertencias de personas que claramente sabían más de lo que ella misma había revelado. En algunos casos, las amenazas eran veladas, sugerencias de que debía detenerse por su propio bien. En otras, los mensajes eran directos y perturbadores. Pero esta vez, Sofía no estaba sola. Con el abogado y su equipo de confianza, sentía que podía enfrentar el peligro con más fuerza. Sabía que, aunque el camino se volvía cada vez más arriesgado, tenía una causa por la cual luchar y estaba decidida a llegar hasta el final. Cada avance en la investigación era un paso más en la búsqueda de justicia, una verdad que se hacía más fuerte con cada testimonio y cada aliado que se sumaba. Sofía comprendía que este no era un simple reportaje, era una lucha por la dignidad de quienes habían sido oprimidos y por el derecho a que sus historias fueran escuchadas. A cada paso, se comprometía a honrar la valentía de cada víctima, a proteger sus voces y a garantizar que, sin importar las amenazas, la verdad encontraría su camino hacia la luz. A medida que avanzaba la investigación, Sofía sentía que la tensión se volvía insostenible. Cada paso que daba parecía atraer más amenazas y advertencias, como si quienes querían silenciar la historia estuvieran cada vez más decididos a detenerla. Fue una noche, mientras revisaba los archivos en su oficina, cuando recibió una llamada que le heló la sangre. Una voz desconocida le advirtió directamente que tanto su vida como la de Elena estaban en peligro. Esta vez, el mensaje no fue sutil ni indirecto. Sofía entendió que ya no se trataba de intimidaciones menores, sino de una amenaza real y personal. Al colgar el teléfono, un escalofrío recorrió su cuerpo. El miedo era palpable, pero también lo era su determinación. Sofía miró alrededor de su oficina, contemplando los documentos y los testimonios recopilados. Pensó en las personas que habían confiado en ella, especialmente en Elena, cuya valentía había sido la chispa inicial de esta historia. Sabía que detenerse ahora no solo sería una traición a esas personas, sino también a sus propios valores y principios. A pesar del temor que la envolvía, decidió seguir adelante. Sabía que esta historia era demasiado importante y que ceder ante las amenazas sería darle la razón a quienes buscaban silenciar a las víctimas. La verdad, para Sofía, era una causa que valía cualquier sacrificio. Al día siguiente, se reunió con el abogado para evaluar la situación. Él le sugirió tomar medidas de seguridad adicionales y le propuso un plan de respaldo en caso de que algo les ocurriera. Decidieron almacenar los archivos y testimonios en un sistema en la nube, de manera que, si algún miembro del equipo sufría algún percance, la historia pudiera ser publicada automáticamente. Aunque esta medida no eliminaba el riesgo, le daba a Sofía un poco de tranquilidad. Sabía que estaba en una situación crítica, pero contar con el apoyo del abogado y su equipo la hacía sentir fortalecida. Había llegado tan lejos que no podía permitirse retroceder ahora. Mientras la publicación se acercaba, la tensión en la vida de Sofía crecía cada día. Las amenazas continuaban y su día a día se volvió una sucesión de precauciones y paranoia.
Cada movimiento que hacía parecía estar siendo observado, cada llamada podía ser una advertencia velada. En su vida personal, el miedo se había convertido en una presencia constante, afectando incluso sus momentos de descanso y su tiempo libre. Sin embargo, en medio de ese caos, Sofía encontraba fuerzas en el recuerdo de las víctimas y en el coraje de Elena. Pensaba en el impacto de esta historia, en el bien que podría hacer al dar voz a quienes habían sido silenciados. Para Sofía, la misión se había vuelto más grande que cualquier peligro. A pesar del miedo, Sofía también sentía una creciente claridad. Entendía que había alcanzado el punto de no retorno, ya no existía la posibilidad de dar marcha atrás. Había asumido una responsabilidad enorme y cada persona que había confiado en ella le daba el impulso necesario para seguir adelante. Cada documento, cada testimonio, representaba una vida marcada por el dolor y el abuso de poder. Sofía sabía que la verdad debía prevalecer y que ella era la única con la voluntad y el compromiso para enfrentar las consecuencias de exponerla. No había sido fácil llegar hasta este punto, pero su convicción y compromiso se habían fortalecido con cada obstáculo. En los días previos a la publicación, Sofía se preparó para el acto final de su investigación. Junto a su equipo y el abogado, revisaron cada aspecto de la historia, asegurándose de que todos los detalles fueran precisos y sólidos. La responsabilidad de documentar cada palabra y cada hecho era inmensa, sabían que, al enfrentarse a personas poderosas, no podían permitirse ningún error. Con cada revisión, Sofía se aseguraba de que la historia de Elena y de las demás víctimas fuera contada de manera justa y fiel. La idea de que esta verdad finalmente sería conocida le daba una satisfacción profunda y sentía que el riesgo que estaba corriendo valía cada segundo. Fue entonces cuando una última amenaza llegó, una advertencia explícita que detallaba las posibles represalias que sufriría si publicaba la historia. Sofía sintió el pulso acelerarse, pero no permitió que el miedo la paralizara. Pensó en todas las personas que habían sufrido en silencio, en las vidas que esta historia podía cambiar y en el poder que tenía el periodismo para hacer justicia. Para Sofía, la decisión estaba tomada. Sabía que la verdad merecía ser contada y que, a pesar del miedo y las amenazas, esta historia tenía que llegar al público. En la víspera de la publicación, Sofía y su equipo dieron los toques finales al artículo. Con cada línea, con cada testimonio, construían una narrativa que nadie podría ignorar. La historia no solo expondría a los culpables, sino que también serviría de inspiración para otras víctimas que aún no se atrevían a hablar. Sofía sentía que, al final, todo su trabajo había valido la pena. Las amenazas, el miedo y el sacrificio se desvanecían ante la posibilidad de hacer una diferencia real. La periodista comprendía que, después de esta publicación, su vida cambiaría, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. La verdad, pensaba, no podía seguir oculta. Así, con una mezcla de nervios y valentía, Sofía se preparó para dar el paso final. El artículo estaba listo, cada testimonio revisado y cada detalle confirmado. No había vuelta atrás. Sofía sabía que esta historia tendría un impacto devastador en aquellos que habían abusado de su poder, pero también que ofrecería esperanza a quienes necesitaban justicia. Al mirar su trabajo terminado, sintió una profunda paz. Estaba a punto de liberar una verdad que, aunque dolorosa, merecía ser escuchada. El artículo de Sofía finalmente vio la luz, publicado en la portada de su medio con una contundencia que no dejaba lugar a la indiferencia. La historia, que detallaba con precisión los abusos y la red de complicidad entre figuras poderosas, comenzó a resonar rápidamente en toda la sociedad. Apenas unas horas después de su publicación, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de comentarios, opiniones y análisis sobre la impactante historia. La verdad había sido desenterrada y el efecto fue inmediato. Sofía, aunque aún procesando las emociones de ese momento, sintió una mezcla de alivio y satisfacción al ver que el trabajo de tantos meses, los riesgos, las amenazas y el sacrificio habían valido la pena. La repercusión del artículo fue tan intensa que parecía que nadie en la sociedad estaba ajeno a su contenido. Los detalles revelados en la investigación sacudieron al público, generando indignación y repudio hacia los implicados. Los nombres de las figuras poderosas mencionadas se convirtieron en el centro de un debate nacional sobre el abuso de poder y la impunidad. Por primera vez, la sociedad comenzaba a exigir justicia y muchas voces pedían una investigación oficial. La presión mediática y social empezó a acumularse y las autoridades, conscientes de la magnitud del escándalo, no tardaron en anunciar que se abriría una investigación judicial para examinar las acusaciones. Sofía observaba todo desde una mezcla de sorpresa y admiración por el impacto que su trabajo había generado. Su equipo,
El abogado y los colegas que la habían apoyado en secreto también sentían el peso y la importancia de la historia que habían sacado a la luz. Para ellos, el artículo no era solo una noticia, era el comienzo de un cambio necesario. La publicación había dado a las víctimas una plataforma y Sofía sabía que su esfuerzo había sido solo el inicio de un proceso que seguiría adelante. Sin embargo, al ver la respuesta de la sociedad, también comprendía la responsabilidad que tenía en sus manos, sabiendo que ahora la historia de Elena y de las demás víctimas estaba en el centro de un clamor colectivo por la verdad. La respuesta pública tuvo un efecto inesperado y conmovedor. Otras víctimas, inspiradas por el valor de Sofía y de las primeras personas que habían alzado la voz, comenzaron a compartir sus propias experiencias de abuso. Los medios se hicieron eco de estas nuevas historias y el artículo original de Sofía sirvió de impulso para que muchos otros salieran de las sombras y dejaran de lado el miedo al hablar. Era como si una ola de justicia y verdad hubiera comenzado a emerger, derrumbando poco a poco las barreras de silencio que habían protegido a los poderosos. Para Sofía, este fue el mayor logro de su carrera, un impacto que había transformado la realidad y que, en cierto modo, estaba ofreciendo consuelo y justicia a quienes habían sufrido en silencio. Sin embargo, la publicación del artículo también generó reacciones inesperadas y preocupantes de quienes habían sido señalados. Algunos de los implicados trataron de desacreditar la historia, alegando que era un ataque injustificado y que las acusaciones eran infundadas. Contrataron equipos de abogados y recurrieron a medios aliados para intentar limpiar su imagen y presentar la investigación de Sofía como una serie de calumnias sin fundamento. La periodista y su equipo sabían que los ataques vendrían, pero estaban preparados. Habían trabajado arduamente para respaldar cada testimonio, cada dato, y confiaban en la integridad del trabajo que habían realizado. La verdad, pensaba Sofía, se mantendría firme frente a cualquier intento de desacreditación. A medida que la presión aumentaba, Sofía empezó a recibir muestras de apoyo de sus colegas y de figuras influyentes en el ámbito de los derechos humanos. Las organizaciones de justicia social, tanto nacionales como internacionales, se pronunciaron a favor de la investigación, destacando la valentía de Sofía y su equipo por haber destapado un tema tan sensible. Para Sofía, este respaldo significaba un apoyo invaluable, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Sin embargo, no olvidaba las amenazas ni los riesgos que aún estaban presentes. A pesar del respaldo, sabía que la exposición de la historia traería consigo intentos de represalias y que debía estar preparada para proteger a las víctimas y a sí misma de cualquier represalia que pudiera surgir. Con el tiempo, la historia siguió creciendo y el debate en la sociedad se volvió más profundo. Se inició un movimiento en defensa de las víctimas y muchas personas exigieron cambios legales que garantizaran una mayor protección y justicia para aquellos que, como Elena, habían sufrido en silencio por años. La investigación judicial que se había abierto a raíz de la publicación de Sofía avanzaba lentamente, pero cada avance era una pequeña victoria. Para Sofía, ver el impacto social y político de su trabajo fue un recordatorio de la fuerza del periodismo, de su poder para desafiar estructuras de poder y de su capacidad para transformar la realidad. La periodista entendía que, aunque el camino no sería fácil, había plantado una semilla que continuaría creciendo y produciendo cambios. Sofía continuó involucrada en el proceso, brindando apoyo a las víctimas y ofreciendo su testimonio en la investigación judicial. Sabía que la lucha por la justicia no terminaba con la publicación de un artículo y se mantuvo firme en su compromiso de acompañar a las víctimas en este recorrido. A cada paso, reafirmaba su compromiso con la verdad y la justicia, consciente de que su trabajo había cambiado la vida de muchas personas, incluida la suya. Cada día, cuando recordaba las amenazas y los obstáculos que había enfrentado, encontraba fortaleza en el impacto positivo de su investigación y en la esperanza de que esta historia marcaría un antes y un después en la sociedad. Para Elena, la repercusión de la historia fue un alivio y una carga al mismo tiempo. Aunque el miedo no desaparecía del todo, saber que su testimonio había ayudado a desmantelar una red de abuso y a generar conciencia le daba un sentido de paz. Elena, que durante años había sido una víctima anónima, encontró en la publicación una forma de liberación. Su historia, ahora conocida por todos, se había convertido en símbolo de resistencia y de valentía, y su dolor no había sido en vano. A través del trabajo de Sofía, sentía que había recuperado una parte de sí misma que el abuso le había arrebatado. Ahora, aunque el camino hacia la sanación continuaba, sabía que no estaba sola y que muchas personas la apoyaban. La publicación del artículo de Sofía no fue solo un logro periodístico, sino un movimiento de cambio. La historia de Elena y de las demás víctimas que habían alzado la voz se convirtió en una inspiración para todos aquellos que buscaban justicia. Sofía, consciente del impacto de su trabajo,
continuó firme en su compromiso de exponer la verdad, sabiendo que la lucha por la justicia apenas había comenzado. Esta historia, pensaba, había sido el inicio de algo mucho más grande que ella misma y se sentía honrada de haber sido parte de un cambio tan significativo en la sociedad. Tras la publicación del artículo, las consecuencias no se hicieron esperar. La investigación judicial, que hasta entonces había avanzado con cautela, tomó un impulso renovado gracias a la presión social y mediática que Sofía y su equipo habían generado. Los fiscales comenzaron a llamar a declarar a algunas de las figuras señaladas y varios de los testimonios que Sofía había recogido en su reportaje sirvieron como evidencia clave en el caso. Este proceso trajo un rayo de esperanza para las víctimas que por años habían callado sus historias, convencidas de que nunca verían justicia. Ahora, por primera vez, el sistema legal parecía dispuesto a escuchar y a actuar en su defensa. Algunos de los acusados intentaron obstruir la investigación mediante sus abogados y contactos, intentando manipular a la opinión pública y desacreditar el trabajo de Sofía. Sin embargo, el impacto del artículo era tan fuerte y la demanda social por justicia tan contundente que estos esfuerzos resultaron insuficientes. Cada intento de desacreditación era contrarrestado por la solidez de las pruebas y la fuerza de los testimonios que Sofía había documentado. En los medios, figuras públicas, activistas y organizaciones de derechos humanos continuaron expresando su respaldo a Sofía y a las víctimas, manteniendo la presión sobre el sistema judicial para que el proceso avanzara con transparencia y rigor. Mientras tanto, Sofía seguía comprometida con su papel en la historia, asistiendo a las víctimas, respondiendo preguntas de los fiscales y brindando su testimonio como periodista. Sabía que, aunque había cumplido con su deber de publicar la historia, su responsabilidad no terminaba allí. Las víctimas confiaban en ella no solo para que su verdad fuera escuchada, sino también para que el proceso siguiera adelante sin ser influenciado por los poderosos. Para Sofía, era fundamental que cada paso estuviera acompañado de la mayor transparencia posible. Ella misma había arriesgado su seguridad y su carrera, y ahora, con el proceso en marcha, estaba dispuesta a llegar hasta el final. El proceso judicial fue largo y arduo. Los acusados utilizaron todas las herramientas a su alcance para intentar detenerlo, desde recursos legales hasta la manipulación mediática. Sin embargo, con cada obstáculo, Sofía y su equipo lograban fortalecer la historia y mantener el interés de la opinión pública. La perseverancia de las víctimas y de Sofía mantenía el caso vivo en los titulares y en el corazón de la gente, impidiendo que el sistema cayera en su acostumbrada lentitud o en el olvido. La determinación de todas las personas involucradas creó una especie de movimiento social, una exigencia colectiva de justicia que continuaba impulsando la investigación y recordando a todos que esta historia no quedaría impune. La sociedad comenzó a ver resultados cuando algunos de los acusados fueron formalmente imputados y llamados a juicio. Para las víctimas, y especialmente para Elena, este momento fue un símbolo de justicia y de dignidad recuperada. Aunque sabían que el camino aún era largo, el simple hecho de ver a aquellos que habían abusado de su poder enfrentarse a la justicia era una victoria. Sofía sentía una profunda satisfacción al ver los frutos de su trabajo, al saber que había contribuido a cambiar el destino de tantas personas. Este era el propósito que había dado sentido a cada sacrificio, cada amenaza y cada momento de incertidumbre. Elena, aunque aún enfrentando las secuelas emocionales de su pasado, experimentó un alivio que nunca había creído posible. Saber que su historia había sido escuchada y que su valentía había inspirado a otras personas le daba una paz que, por años, había considerado inalcanzable. Durante el juicio, Elena brindó su testimonio con una fuerza inesperada, consciente de que su voz ahora tenía un eco. Para ella, este proceso era no solo una oportunidad de justicia, sino una forma de sanar, de redescubrirse a sí misma y de cerrar el ciclo de abuso que la había marcado. A cada paso, Sofía estuvo a su lado, recordándole que su valentía había sido la chispa que había dado vida a este cambio. A medida que avanzaba el juicio, las pruebas y los testimonios fueron exponiendo los detalles más oscuros de la red de abuso. La sociedad, atenta al caso, se mantuvo firme en su exigencia de justicia, generando una presión que las autoridades no podían ignorar. Para Sofía, ver la fuerza de la reacción pública fue una confirmación de que el periodismo tenía el poder de transformar realidades y de desafiar a los poderosos. Cada nuevo desarrollo en el caso era una reafirmación de que había tomado la decisión correcta al seguir adelante con la historia, a pesar de los riesgos y las amenazas. Finalmente, cuando algunos de los acusados fueron condenados, la noticia fue recibida con alivio y satisfacción. Este fue un momento de catarsis para la sociedad y, sobre todo, para las víctimas, que por primera vez sentían que la justicia estaba de su lado. Para Sofía, fue el cierre de un capítulo lleno de sacrificios,
pero también de logros y de esperanza. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, que muchas otras historias aún no contadas esperaban justicia. Pero en ese momento, con la condena de los culpables, sintió que el esfuerzo de todos había valido la pena. El impacto de la historia de Sofía y de las víctimas trascendió el caso en sí. Inspiró a legisladores y activistas a proponer cambios en las leyes para asegurar que las víctimas de abuso pudieran acceder a protección y justicia de manera más eficaz. El caso se convirtió en un símbolo de resistencia y la sociedad empezó a cuestionar las estructuras que permitían que el abuso de poder permaneciera impune. Sofía, aunque agotada, se sentía agradecida por haber sido parte de un proceso que no solo había brindado justicia, sino que también había sembrado las semillas de un cambio social profundo y duradero. Para Elena, la experiencia de ver a sus abusadores enfrentarse a la justicia le dio una sensación de paz y cierre. Aunque las heridas emocionales seguían allí, y el camino hacia la sanación aún era largo, sabía que había logrado algo significativo. Gracias a Sofía, su historia se había convertido en un símbolo de valentía, en una fuente de esperanza para otras personas que enfrentaban situaciones similares. Elena comprendió que su sufrimiento no había sido en vano y que, al alzar su voz, había ayudado a transformar no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. La historia que Sofía había publicado no fue solo un logro profesional, fue un recordatorio del poder que tenía la verdad. A pesar de los sacrificios y del miedo, la verdad había prevalecido y su impacto continuaría resonando en la sociedad. Para Sofía, este caso representó la esencia del periodismo: desafiar al poder, dar voz a los silenciados y trabajar en favor de la justicia. Sabía que el camino aún continuaba, pero en ese momento sintió que había cumplido su propósito y que el mundo, gracias a su esfuerzo, era un lugar un poco más justo. Con el cierre del caso, Sofía y Elena sintieron que un nuevo capítulo en sus vidas comenzaba. Para ambas, el recorrido había sido agotador, marcado por la incertidumbre, el miedo y el sacrificio. Sin embargo, al ver los frutos de su trabajo, sintieron que todo había valido la pena. Para Sofía, la investigación había sido un reto profesional sin precedentes, un proyecto que no solo había cambiado su carrera, sino también su forma de ver el poder del periodismo. A lo largo de su trayectoria, había trabajado en numerosas historias, pero ninguna había tenido el impacto y la profundidad de esta. Sabía que, aunque el caso había concluido, su compromiso con la verdad y la justicia se había fortalecido, y con esta nueva perspectiva, se sentía preparada para enfrentar cualquier desafío futuro. Elena, por su parte, se encontraba en el inicio de un proceso de sanación. Después de años de silencio, de miedo y de culpa, finalmente se sentía libre. La experiencia de haber contado su historia, de haber enfrentado a sus abusadores y de haber contribuido a un cambio significativo en la sociedad, le dio una paz que nunca había experimentado. Aunque sabía que las heridas emocionales no desaparecerían de inmediato, confiaba en que cada día sería un paso hacia la recuperación. El apoyo de Sofía y de todas las personas que la acompañaron en el proceso le dieron una red de apoyo que nunca había tenido. Elena sentía que había recuperado su voz y que, a partir de ese momento, podría construir una vida en la que ya no tendría que esconderse. El impacto de la historia que Sofía había publicado continuaba resonando en la sociedad. La valentía de Elena y de las demás víctimas inspiró a otras personas a hablar, a denunciar situaciones de abuso y a buscar justicia. Legisladores y activistas comenzaron a trabajar en reformas legales que fortalecieran la protección de las víctimas y la sociedad se mostró cada vez más consciente y menos tolerante hacia el abuso de poder. El caso se convirtió en un símbolo de resistencia, y el nombre de Elena y de las otras víctimas fue recordado como un recordatorio de la importancia de alzar la voz ante las injusticias. Para Sofía, ver este impacto en la sociedad fue una de las mayores recompensas de su carrera, una confirmación de que su trabajo tenía un propósito profundo y significativo. Con el tiempo, Sofía y Elena decidieron reunirse una última vez. Fue un encuentro lleno de emociones, en el que ambas reflexionaron sobre el camino que habían recorrido juntas. Sofía le agradeció a Elena por su valentía, por haber confiado en ella y por haber permitido que su historia transformara tantas vidas. Elena, por su parte, le expresó a Sofía su gratitud por haberla escuchado, por haberle dado voz y por haber estado a su lado en los momentos más difíciles. Era un momento de cierre, de respeto mutuo y de admiración por la fortaleza que ambas habían demostrado en medio de las adversidades. Aunque sus caminos seguirían de manera individual, sabían que siempre compartirían ese lazo de solidaridad y valentía que había nacido de la lucha por la justicia. En los días siguientes, ambas mujeres miraron hacia el futuro con esperanza. Sofía continuó su trabajo periodístico, cada vez más comprometida con su misión de dar voz a quienes no eran escuchados y de exponer las verdades que muchos preferían ocultar.
Su experiencia en este caso la había marcado profundamente y sentía que, a partir de ahora, su trabajo estaría aún más enfocado en causas de justicia social. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero ahora confiaba en su propia capacidad para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con la historia de Elena como su guía, Sofía estaba decidida a seguir luchando por un periodismo que transformara realidades y desafiara el poder. Elena, por su parte, comenzó a construir una vida en la que el miedo ya no era su sombra constante. Con el apoyo de un grupo de terapeutas y de las personas que había conocido en el proceso, inició un camino de sanación y autodescubrimiento. Poco a poco, aprendió a ver su historia como un testimonio de resistencia, como una prueba de que el coraje y la verdad podían vencer al abuso y a la opresión. Con el tiempo, incluso comenzó a ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares, compartiendo su experiencia y su fuerza como una forma de dar esperanza a quienes aún no se atrevían a hablar. Elena se convirtió en un símbolo de valentía, una prueba viviente de que, aunque el camino hacia la justicia era largo, valía la pena recorrerlo. Para ambas, el futuro se presentaba brillante y lleno de posibilidades. Sabían que la lucha contra el abuso de poder no terminaba con un solo caso, pero estaban convencidas de que cada paso hacia la verdad contribuía a construir una sociedad más justa y compasiva. Sofía y Elena continuaron con sus vidas, cada una en su propio camino, pero con la certeza de que habían hecho una diferencia real en el mundo. La historia que habían compartido se convirtió en un faro de esperanza y justicia, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de valentía, verdad y justicia. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchas y cómo esta historia te ha impactado. Déjanos tu nombre y tu ubicación en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la siguiente historia.